Estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestra sesión de finanzas públicas, dando continuidad al desarrollo de nuestro contenido programático de lo que es finanzas públicas. Entonces, en la fecha vamos a desarrollar lo que se conoce como externalidades y empezar a ver cómo trata las finanzas desde el punto de finanzas públicas, la- las externalidades y cómo las finanzas públicas a su vez administra y cómo lo afecta más que nada sobre las finanzas públicas. Antes de entrar en el proceso del punto central de nuestro desarrollo, vamos a entender un poco de qué se trata la externalidad y para ello vamos a utilizar los ejemplos de la producción económica que pueden ser las fábricas. De hecho, que el material que ustedes tienen eh, inicia con eso, hablando de una fábrica y los insumos que utilizan esas fábricas para poder producir su producto, que en este caso sería la generación de papel. Y ahí existe un insumo que se llama dioxina y que se forma cuando se pone el cloro para la pulpa del papel. Y allí se vierte al medio ambiente y esa dioxina básicamente se reparte por todos lados y afecta a las personas, a los niños, a las madres. eh, y según los científicos, esa dioxina puede provocar ciertos problemas de salud y algunos efectos más específicos. En economía, a menudo el mercado asigna recursos de una manera eficiente, eso habíamos dicho eh, en los inicios de finanzas públicas también, sobre la intervención del gobierno en el mercado. Y los efectos que producen la producción, porque poner una fábrica genera trabajo, genera ingresos, esos ingresos se utilizan para poder consumir, etcétera. Pero a su vez esa fábrica genera un efecto secundario, que en este caso sería la dioxina, como consecuencia del funcionamiento en el mercado. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que la presencia de esta dioxina en el medio ambiente va a contribuir en un resultado eficiente. Y ese es el punto que básicamente hay que responder. eh, y cómo se equilibra en el mercado las diferentes formas o las acciones para poder afectar de alguna manera o solucionar de alguna manera, o el Estado debe solucionar de alguna manera ese efecto colateral, por llamarlo, o la forma de definir de esto. Y de ahí tenemos que suponer que un elevado número de habitantes en una zona residencial quiere vivir en una ciudad y a medida que se empiezan a instalar, poner sus viviendas, eh, hay una mayor demanda. Y eso hace que por oferta y demanda el precio cambie, porque la tierra es limitada y bueno, y los precios aumentan. Entonces a medida que se va ocupando esas tierras, suben los inmuebles y eso hace que los propietarios de los inmuebles eh, que están en esa zona vaya teniendo cierto grado de mejora en su hábitat, o sea, en su centro de vivienda, pero también hay un cierto efecto en su bienestar y obviamente se genera un efecto secundario, la polución, la mayor cantidad de personas, se generan comercios y eso beneficia al consumo, la demanda crece, mientras que fuera de eso hay cierto grado de perjuicio por la nueva condición de mayor cantidad de habitantes. Entonces, cuando la economía empieza a estabilizarse finalmente, hay un grado de equilibrio de distribución donde
todos tienen los productos que quieren y a su vez viven en el lugar que desean. Pero existen algunas consideraciones que hace que haya mayor tráfico, mayor emisiones, etc. Con este ejemplo, lo que queremos escribir es que todos los efectos se transmiten a través de cambios en el precio del mercado y tenemos que suponer que antes de producirse el cambio, hay un cambio en las preferencias de las personas para asignar los recursos para que esto sea de manera eficiente y se utiliza la eficiencia en sentido de Pareto. Entonces, eh, hay cierto grado de desplazamiento de la curva oferta y demanda que hacen que cambien los precios y la competencia garantiza finalmente la igualdad entre los precios y las relaciones marginales de sustitución. Y la conducta de algunas personas influye en el bienestar de otras y eso no implica necesariamente que haya un fallo en el mercado. Entonces, a la medida que estos efectos son transmitidos a través del mecanismo de precios, se paga por, por los productos que se tienen. Si volvemos al tema de la dioxina, implica un tipo de interacción diferente que la asignación de mercado, porque hay una pérdida de bienestar para las personas que están expuestas a esto. Entonces, el resultado de un cambio en los precios, sino más bien una consecuencia directa de las decisiones de producción de la fábrica, en este caso la papelera, sobre el bienestar de las personas. Y cuando la actividad de una persona, o sea, una empresa o una persona física, influye directamente en el bienestar de otro, de una manera que no aparece reflejado en los precios, el efecto que recibe ese, esa incidencia se le denomina externalidades. Entonces ahí entramos en las externalidades en la economía. Y básicamente porque el comportamiento de la gente afecta directamente al bienestar de otro agente externo. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con los efectos de transmisión a través de los precios, la externalidad influye de manera negativa en la eficiencia económica. Y acá vamos a ver eso. Puede haber externalidades positivas y externalidades negativas. Eh, la naturaleza de las externalidades, o para definir prácticamente que externalidad, básicamente eh, es un concepto fundamental de economía que describe cómo las acciones de un individuo en una empresa afecta a otros y no se refleja en el precio de mercado. Entonces, las externalidades pueden ser positivas y negativas, como dijimos, y puede tener un impacto significativo en la eficiencia y en el bienestar. Si vamos a definir la naturaleza de las externalidades, básicamente hay que distinguir entre los efectos que tienen que ver con el precio y el impacto directo en el bienestar. Las externalidades básicamente se diferencian de los efectos en el precio debido a que reflejan en el precio de mercado los cambios en la oferta y la demanda. Sin embargo, las externalidades no. Entonces, un aumento en la oferta de terrenos urbanos, como estamos viendo en el ejemplo, lo que va a hacer es afectar a los compradores y vendedores y ese efecto va a ser medido por el precio ya que reflejan las variaciones. Por otro lado, las externalidades va a tener un impacto directo en el bienestar sin que refleje el precio, en el precio como estamos diciendo, como el caso de la dioxina de la fábrica de papel, y esa contaminación va a afectar a la salud sin que tenga una contraprestación a esa reducción del bienestar. Y no se refleja en el precio, nadie paga por ello. Y es un impacto directo en el bienestar de las personas y es una característica clave de las externalidades. Entonces, las externalidades eh, pueden producir tanto, eh, o sea, pueden ser producidos tanto por consumidores como por empresas,
puede ser de naturaleza recíproca, pueden ser positivas, como dijimos, pueden ser negativas. Y los bienes pueden ser considerados como un tipo especial de externalidad, es decir, los bienes públicos. ¿Por qué? Porque generan algún tipo de externalidad positiva, por ejemplo, tener el nombrado público. Eso sería una externalidad positiva. Si observamos de alguna manera cómo se mide o cómo se representa estos costes que estamos hablando, acá tenemos un gráfico en el cual se tiene una empresa y los ciudadanos. En el ejemplo del material así lo va describiendo, donde el eje horizontal mide básicamente la producción, el eje horizontal sería esto, la producción, y está representado por Q, y es la producción que genera la fábrica. Y en el eje vertical la cantidad de dólares o la cantidad de dinero eh, que representa eso, ¿no? La curva, esta línea, se llama curva, indica básicamente el beneficio marginal que está asociado a cada nivel de producción. Es decir, el beneficio que obtiene por cada producción adicional. Y esto tiene una pendiente decreciente. ¿Por qué? Porque hay un rendimiento marginal decreciente de las producciones por cada unidad adicional debido al rendimiento del capital y la capacidad instalada. Y a su vez se tiene que el nivel de producción que aparece también asociado refleja un costo marginal, que sería esto, un costo marginal privado, que básicamente refleja los pagos que realiza la fábrica para adquirir insumos necesarios para producir y que vamos a suponer que aumenta a medida que el nivel de producción también así lo hace. Entonces la fábrica va a producir como consecuencia de su actividad principal un cierto grado de contaminación que va a afectar a la población. Y vamos a suponer que cuando la producción de la fábrica aumenta, lo que hace también que el nivel de contaminación también aumente. Y entonces existe un daño marginal que se le inflige a la población por la contaminación de cada nivel de producción que aparece eh, mencionado por DMG, el daño marginal. Entonces, esta línea o esta curva de DMG tiene pendiente positiva para reflejar una hipótesis de que a medida que los ciudadanos se ven expuestos a mayor cantidad de contaminación, su bienestar disminuye a una tasa creciente, es decir, el malestar, por decirlo así, aumenta. Entonces, ¿cuál es el nivel de producción que debe realizar la fábrica para que pueda tener el máximo beneficio? Entonces, la fábrica va a producir unidades en el cual su beneficio marginal sea superior al costo marginal. Eh, Estos son los beneficios, dijimos, y estos serían los costos. CMGP, el costo marginal del privado. Entonces va a producir todas las cantidades en el cual el beneficio marginal se encuentra por encima del costo marginal y va a evitar producir cualquier unidad adicional donde el costo marginal se encuentre por encima del beneficio marginal. ¿Y qué va a hacer la fábrica? Va a optar por producir hasta un nivel de producción donde el costo marginal se cruza con el beneficio marginal. Es decir, tenemos un costo marginal en el cual hay una producción real, donde se da en el punto, voy a marcar esto, se da en este punto, eh, que sería la producción real. Y el socialmente aceptable es donde se tiene el costo marginal más el costo del daño marginal social. Es decir, en términos sociales se produciría hasta este punto, debido a que él debe hacerse cargo de este daño marginal que produce a las personas. Entonces el nivel de producción va a estar dado
considerando las externalidades en este punto, en esta cantidad Q estrella sería la producción socialmente eficiente. Si, si hacemos un grado de detalle de esa composición que estamos viendo en el gráfico, vamos a tener este gráfico en el cual se tiene los mismos conceptos respecto a las definiciones de curva, pero tenemos áreas sombreadas, donde tenemos el punto de vista social que estábamos mencionando, donde refleja el costo de mejorar los beneficios, considerando el beneficio o el costo social. Entonces, la producción va a tener lugar siempre donde el beneficio marginal para la sociedad fuera superior al coste marginal para la sociedad. ¿Qué significa eso? El coste marginal de la sociedad va a ser la diferencia entre el costo marginal privado más el costo de la contaminación, ¿verdad? Aquí tenemos, en este punto está el coste marginal, acá está el coste para el privado y aquí va a estar el beneficio. Es por ello que la producción se da en Q'. Entonces, si miramos un resumen de eso, vamos a tener la distinción entre los efectos, lo que estábamos mencionando sobre las externalidades. Uno puede ser relacionado con la distinción de precios y otro sobre el bienestar. Y respecto al análisis gráfico que estamos observando, vamos a tener el costo marginal privado, que básicamente representa el costo adicional de enfrentar, que enfrenta una empresa cuando produce una unidad adicional, y este costo incluye los costos de producción como la mano de obra y los materiales y la energía. Y está el costo marginal social, que incluye el costo marginal más el costo marginal externo, o sea, de las externalidades. Y representa básicamente el costo adicional que se impone a la sociedad debido a la producción de una unidad adicional. Y en el caso de las externalidades negativas, este costo puede ser contaminación, ruido, congestión, varias cuestiones. Y si observamos algunas implicancias del análisis que estamos observando, es que hay una ineficiencia de los mercados privados, porque no siempre son eficientes en presencia de externalidades negativas. Entonces la producción en el mercado privado, Q1, suele ser mayor que el nivel socialmente óptimo, que sería el Q', y va a ser lo que va a llevar a una sobreproducción y a una asignación eficiente de los recursos. Y el beneficio de la reducción, que sería el área que estábamos viendo aquí, este punto, este sería el beneficio. Básicamente representa el beneficio social que se obtiene de reducir la producción en el nivel óptimo y deriva de la reducción de la contaminación y otros daños externos. Algunas soluciones que se pueden dar, y ahí tenemos el teorema de Coase, Ronald Coase, que básicamente establece que en presencia de derecho de propiedad y los costos de transacciones bajos, las partes pueden negociar un resultado eficiente, independientemente de la asignación inicial de derechos. La otra condición puede ser la negociación entre las partes, aquí entre la fábrica y los ciudadanos, donde los derechos de propiedad van a estar bien definidos, pueden negociar un acuerdo que reduzca la contaminación y que genere un resultado eficiente. Por ejemplo, los ciudadanos pueden pagar a la fábrica para que reduzca su producción, o la fábrica podría pagar a los ciudadanos por los daños que causa la contaminación. La aplicabilidad de esto básicamente se basa en el teorema de Coase, donde hay situaciones con número limitado de partes y una fuente clara de externalidades, y en estos casos muchas partes o externalidades difusas hacen que la negociación puede ser compleja y más costosa.
Sin embargo, el teorema de Coase dice que todas las externalidades tienen un costo y ese costo tiene que ser pagado por alguien. Eh, y una forma de realizar ese pago es a través de las tasas, los impuestos. Entonces, si existe una externalidad negativa como la contaminación del ejemplo de nuestro material, eh, se aplica un impuesto para poder hacer frente a las externalidades, que puede ser, por ejemplo, la contaminación que daña eh, la salud o la parte respiratoria de las personas, por lo tanto va a generar demanda de servicios hospitalarios. Y con esa, con ese pago de impuestos se va a hacer frente a esa externalidad negativa para poder reducir básicamente eh, el efecto que tiene esa contaminación. Y ahí se produce lo que se conoce como impuestos piguvianos. Y para eso vamos a utilizar este gráfico, que básicamente la aplicación de un impuesto como solución se tiene como supuesto de que se conoce quién genera la contaminación y en qué cantidades. Y aunque en muchos de los casos son difíciles de poder determinar eso, pero aquí suponemos que así se genera. Habíamos dicho que este es el punto óptimo en el cual se genera la producción óptima y se produce el mayor grado de beneficio. Aquí tenemos el costo marginal del privado y hay un costo CD, que sería eh, esto que está aquí, que aumenta obviamente el costo del privado generado por el impuesto piguviano. Entonces, para poder llegar al costo socialmente aceptable, se aplica ese impuesto y genera un costo mayor. Si la producción está eh, sería por aquí, como estábamos en el gráfico anterior, eh, el costo del privado sería mucho mayor que el beneficio que puede generar en este punto. Y incluido el beneficio social de una producción eficiente. Entonces, con estos impuestos piguvianos se genera una transferencia de, de beneficios tanto a la sociedad y a su vez para, en este caso, la empresa o el que genera la externalidad. De esa manera se puede generar subvenciones, se puede generar una transferencia de mejora o ciertas soluciones. Aquí tenemos básicamente algunas soluciones de externalidades, que es los impuestos piguvianos, que son impuestos sobre las entidades contaminantes, que se establece según el nivel de daño que genera esa actividad. Y estos impuestos básicamente desplazan los costos marginales privados para arriba, así como vimos en el gráfico. Implicaciones de los ingresos fiscales, que pueden utilizarse para compensar eh, en parte a los que son afectados por la contaminación. Y los desafíos prácticos que básicamente es difícil de evaluar el daño marginal y identificar a los contaminadores con precisión en algunos casos. Pero para poder aplicar el impuesto piguviano, obviamente tenemos que tener bastante claro lo que es el factor contaminante. Una alternativa a los impuestos piguvianos serían, por ejemplo, los subsidios o los permisos de contaminación, o las subvenciones, es lo que se conoce como subvenciones piguvianas. Si miramos gráficamente está el caso de las subvenciones. En el caso anterior de los impuestos, esto se aumentaba los costos. Sin embargo, las subvenciones generan un proceso similar, debido a que también va a trasladarse a una subvención, es decir, se le paga algo
a la empresa para que reduzca su producción y pueda tener un mayor nivel de beneficios. Es decir, eh, las dos condiciones generan el mismo efecto. Es decir, se puede ser un impuesto que le genera mayor costo o puede ser una subvención eh, que le mejore su rentabilidad respecto a su producción no óptima. Es decir, los subsidios para la reducción de la producción funcionan de manera similar que los impuestos o las subvenciones, pero con efectos distributivos diferentes y puede incentivar a la reducción de la producción, pero también puede aumentar la producción por parte de nuevos participantes. Es decir, como voy a tener subvenciones, voy a tener subsidios, obviamente voy a seguir produciendo. Y los permisos de contaminación, eso tiene que pagar, se genera algún tipo de límites, pero compiten entre quien tiene los permisos y el precio, el valor de, de esos, de esos permisos. Esas serían las formas en las cuales el teorema de Pigou eh, va dando algunas alternativas para poder hacer frente a las externalidades y cómo en términos de finanzas públicas se administran esas externalidades. Existen también las regulaciones, donde las regulaciones básicamente establecen un límite de contaminación, cuál va a ser el grado de emisión de CO2 de manera eficiente y suelen ser más económicos que la regulación de reducción de contaminación, por ejemplo, el ejemplo de las emisiones de CO2. Hoy día está más aplicable debido al tema de los bonos de carbono y todo eso, que va de línea de alguna manera con la teoría de Pigou sobre el costo de las externalidades. Eh, Tenemos algunas externalidades positivas que se pueden administrar con la aplicación de inversión más desarrollo o investigación más desarrollo que puede realizar la empresa para poder mejorar su administración de externalidades. Están los subsidios o los impuestos pigousianos que pueden incentivar la producción o reducir respecto al costo que genera eso. Y luego está la propiedad y la educación que debe tener en el manejo de sus actividades y los procesos de administración que la empresa deben aplicar. Siempre va a estar diseñado las externalidades en base a un coste adicional para la sociedad y para la empresa. Cuando se genera o cuando se inicia una actividad, siempre va a tener una externalidad y esa externalidad puede ser positiva o negativa. Para poder hacer una regulación respecto a la administración de esa actividad sobre las externalidades, se debe identificar. Y para ello existen ciertas normas y puede haber externalidades no identificadas y no tratadas dentro de las finanzas públicas. Por ejemplo, el coste de no tener transportes públicos eficientes es una externalidad negativa que tiene un coste elevado para los usuarios que no tienen transporte propio, cuya externalidad tiene una subvención por parte del Estado, pero no es suficiente posiblemente debido a que la externalidad no es reducida o tiene otros efectos donde no se aplica esta teoría pigousiana debido a factores que no son recogidos o distorsionan el análisis de los aspectos o la identificación de la generación de esa externalidad no es bien definida. Sin embargo, existen otros casos en el cual, por ejemplo, una fábrica tiene efluentes y lo hacen en canales de agua y eso se puede aplicar un impuesto o una regulación a través de las leyes, etcétera,
o impuestos para poder, como se dio en el ejemplo, generar ingresos en las finanzas públicas para poder atender los efectos negativos de esa actividad. Muchas veces, por ejemplo, las externalidades de los efectos negativos de los incendios forestales, no se sabe quién generó eso, por lo tanto, es un costo adicional para las finanzas públicas atender primero los incendios y segundo los problemas respiratorios que van a ir generándose debido a, a esa externalidad súper negativa. Pero igual se debe generar la atención médica, salud, etcétera, para quienes van a ir presentando ese tipo de soluciones. Es decir, en las finanzas públicas, las externalidades son tratadas como un costo y estos costos pueden ser positivos o negativos. Si son negativos, tiene que haber alguien que pague esas externalidades para poder hacer frente a las consecuencias o a los efectos que genera esa externalidad. Si es positiva, pues se trata de maximizar, como el caso de las plazas, que son bienes públicos, que genera externalidad positiva para la recreación o el alumbrado público o la puesta de un servicio o un centro de salud en una comunidad que así lo necesita. Eso sería el resumen básico de lo que es nuestra teoría sobre o nuestro desarrollo sobre externalidades en finanzas públicas.